Hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, sean bienvenidos y paz a vosotros. Bienvenido, hermano Marcos Villalba. Él Pasa nos vos. está Muchas acompañando gracias. desde Tijuana, Baja California, en esta lección número 4, la caridad. Así que, amado hermano Marcos, bienvenido sea, y a cada uno de ustedes, hermanos. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar, por lo cual los invito a que hagamos una oración para que el Espíritu Santo siga dirigiendo a mi hermano y a cada uno de nosotros en las participaciones que hemos de tener. Así que los invito a que lo hagamos con toda reverencia ante nuestro Dios. Maravilloso y eterno Padre Celestial, Dios de Israel, tú que te mueves sobre todo lugar, tú que habitas en las alturas de los cielos y que te encuentras también, como dice tu palabra, en todo espacio. Pues dice tu siervo, el apóstol Pablo, que en ti vivimos, nos movemos y somos. En esta tarde te agradecemos por la oportunidad que nos da de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos permitas el poder adentrarnos, el poder meditar profundamente el tema preparado para el día del sábado. Que sigas utilizando a mi hermano Marcos con tu espíritu para que él comparta con nosotros lo que has puesto en su corazón. Que de tal manera cada uno de nosotros podamos también aprender cada día más, alimentarnos más de tu palabra y estar preparados para compartir esta lección. Eterno Dios de Israel, sabemos que tú eres amor y que deseas que también tu iglesia practique ese amor que tú has practicado y has mostrado al mundo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos estos favores que humildemente con mis palabras me dirijo a ti, en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Hermano Marcos, tienes tu lugar. Adelante. Ok, muchas gracias, hermano. Agradezco a Dios que nos permite la vida hoy en este día para compartir un poco más de la palabra. Creo que eh, pues también le quiero decir a todos y cada uno de los que ya están conectados, muchísimas gracias por atender el llamado a este estudio. Creo que es muy importante ya que nuestra dependencia totalmente de la palabra de Dios es algo muy importante, ya que a través de ella crecemos espiritualmente, nos alimentamos y también asimismo escuchamos la voz de Dios. Y qué hermoso es escuchar la voz de Dios, no solamente los días de reposo, sino cada día que pasa. Doy gracias por la invitación y pues asimismo vamos a iniciar con este estudio. Eh, Esta lección es la lección número 4, la caridad. Creo que también el tema de la caridad, hermanos, es un punto muy importante, tanto así que el versículo que nos habla de este fruto del Espíritu Santo nos dice que es el primer lugar, el cual describe y nos dice, más el fruto del Espíritu es caridad, ¿no? Y de ahí sucesivamente vamos viendo cómo es que va describiendo cada uno de ellos. Cada uno de estos frutos, hermanos, como lo menciona la palabra del Señor, deben estar o deben producirse en cada uno de los creyentes que hemos conocido al Señor, que hemos escuchado su llamado y que también así hemos ya alimentado de su palabra. Hoy, hermanos, el objetivo de esta escuela es conocer la definición y las conductas visibles que indican el desarrollo de la caridad en el varón, eh, para emplear este fruto espiritual en la restauración de las relaciones familiares, tomando como base el juicio de Jesucristo en el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Hoy en esta tarde vamos a conocer la definición y hermanos, la definición del tema de esta palabra dice que proviene o es del término griego ágape, que describe el amor más elevado, un amor que no depende de los sentimientos, sino de una decisión de hacer el bien. Hoy, pues actualmente cada ser humano está dotado de esta cualidad o esta característica que habita en cada uno de nosotros, que son los sentimientos.
Cuando estamos, algo no nos sale de acuerdo a lo que planeamos, pues tal vez nos estresamos, nos desesperamos. Cuando alguna situación también no es la que nosotros esperábamos o una respuesta, podemos molestarnos, airarnos, sentir todo este tipo de sentimientos, pero el objetivo nos está diciendo claramente que en la definición de esta palabra que es caridad, no es un sentimiento solamente, sino que va más allá de los sentimientos y lo describe con una acción. Otra cosa que nos dice que a través de este fruto vamos a aplicarlo a nuestra vida diaria. Yo les pregunto hoy a cada uno de ustedes, el ser humano dotado de sentimientos, pues a veces si alguien le hace un favor o alguien te da una buena palabra de ánimo o no sé, alguien simplemente empatiza contigo, pues tú dices, me cayó bien, tiene como, no sé, muchos hoy en día dicen, tiene sangre para caer o tal vez sentiste esa buena vibra, como muchos lo dicen, pero más allá de eso, hermanos, cuando las situaciones son diferentes, cuando no hay una buena comunicación o no se entabla tal vez una conversación ideal en los mismos pensamientos e ideas, suele pasar que, como que ya no me cae bien, como que no, siempre no, yo pensé que era así y entra el sentimiento en nuestra vida y ahí es donde hacemos esa división de que, bueno, yo no le voy a hablar o no me voy a juntar con él porque como que él es así y yo soy así y no nos llevamos. Lo que nos quiere enseñar hoy esta escuelita o esta escuela que hoy nos habla a través de la caridad es que no se trata solamente de un sentimiento, sino que se trata de buscar o de poner en práctica este fruto del Espíritu Santo que es la caridad. Algunos de ustedes, mis hermanos, no los conozco a todos, pero pues una vez más les digo gracias a cada uno de ustedes por estar hoy aquí y también me gustaría que así como yo estoy comentando algo acerca del objetivo, me gustaría así que también algunos de ustedes, si tienen el deseo de participar, por ejemplo, pues conozco a nuestro hermano Roberto, a nuestro hermano, pues su hijo también, nuestro hermano Roberto, el que me cedió la palabra, nuestro hermano de Mexicali, Pedro Valerio, Ismael, veo ahí su cámara encendida, nuestro hermano Julio Silva también lo he visto, de los demás casi no he tenido la oportunidad de conocerlos. Este, me gustaría saber, en su definición de nuestro hermano Roberto, ¿cuál es para usted una definición de caridad en un ejemplo diario? Sí, hermano, pasamos. Pasos, hermano. Sí, pues es como le dices, es algo que va más allá de un sentimiento. Es algo que se expresa de muchas maneras, tanto como ayudar a un desvalido, como ayudar a una persona No se que... oye, hermano. Sí, bueno, se escucha. Sí, yo sí lo alcanzo a escuchar, pero está bajito, como que se ve un poco bajo el volumen. Y lo que pasa es que traigo el ventilador prendido, yo creo por eso suena el ventilador más fuerte que mi voz. Voy a tratar de Ok. acercarme, voy a apagar un poquito la cámara. Sí, digo que es como, va más allá de un sentimiento cuando da uno esa caridad ante un desvalido, puede decirse, o de una persona que está bien físicamente, pero que también se necesita de un apoyo, ¿no? Un apoyo espiritual, un apoyo como persona, moralmente hablando, y de esa manera nos invita. Jesucristo en el pasaje que vamos a leer más adelante, vamos a ver cómo él poco a poco y va viendo esa parte en las personas que lo necesitan. Esas es mis pocas palabras, hermano. Ok, Adelante, muy bien. paso. Gracias, mi hermano. Muy bien, algo que también nos comparte nuestro hermano Roberto es acerca de algo que podemos hacer en la vida diaria a través de, no sé, ayudar a una persona que tal vez no puede por sí misma o tal vez se le dificulta de acuerdo a sus capacidades físicas. Y creo que es parte de, porque también nos llega a pasar, hermanos, que a veces nos podemos topar en una situación en donde podemos apoyar a alguien, pero simplemente por el hecho de decir, bueno, no, pero ¿qué gano al final de cuentas? Ahí estamos poniendo de por medio, ¿no?, el interés, ¿no? El interés propio o tal vez algún interés
en el que podamos recibir algo a cambio y pues ahí ya no sería la caridad, sino sería como quien dice esa conveniencia que a veces caracteriza al ser humano, dependiendo de que si me cae bien lo apoyo, si tenemos algo en común también, o si simplemente no me nace, no lo hago, ¿no? Pero creo que el fruto de la caridad es parte fundamental en la vida de todo creyente que conoce al Señor, ya que así como nos va a enseñar esta lección, Él lo aplicó porque Él estaba inundado de este fruto, que es el amor, no solamente a los que se acercaban a Él o estaban cercanos a Él, sino a todas las personas que venían delante de él. Así vamos a pasar a continuación, hermanos. Voy a invitarlos a que tomen sus Biblias en nuestra lectura bíblica de Juan capítulo 8. Vamos a ir a nuestra lectura de esta escuela en Juan capítulo 8. Si alguno de ustedes ya lo tiene, igual vamos a esperar a que todos estemos ahí. Me gustaría, amados hermanos, que pudiéramos leerlo alternadamente. Voy a darles la lista de los nombres que yo tengo aquí para que podamos leerlos. ¿Qué les parece? Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Me gustaría que pudiéramos leerlo, cada uno un versículo, para que pudiéramos participar hoy en esta tarde y que no solamente nos quedemos oyendo, sino también que podamos poner la lectura en práctica hoy en esta tarde. Voy a leerlo yo, el primer versículo. El segundo versículo va a ser nuestro hermano Ismael. El tercero, nuestro hermano Ayuda Oscar Martínez. El cuarto, nuestro hermano Carlos Ruiz. El quinto, nuestro hermano diácono Roberto Parga. El sexto, nuestro hermano Joel Santiaguillo. El séptimo, nuestro hermano Julio Silva. El octavo, nuestro hermano Pedro Valerio. El noveno, nuestro hermano Sergio Francisco Camacho. Y el décimo, vamos a ir con nuestro hermano Roberto o Rob Jesús. Ustedes me dicen cuando estén listos, amados hermanos. Listo, hermano. Muy bien, hermanos. Si ya todos estamos listos, vamos a iniciar. Y la lectura de la palabra del Señor dice así. Juan capítulo 8, versículo 11, del 1 al 11, dice así. Y Jesús se fue al monte de las olivas. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Dícenle, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Dice, oyendo ellos, redarguyeron de la conciencia, saliendo uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Dice, sigue nuestro hermano Rob Jesús, Roberto de Jesús. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha... Vamos a darle lectura a todos unidos en el versículo 11 para finalizar. Y ella dijo,
Amén. Señor. Señor. Y ella dijo, Ninguno. Señor, Ninguno. Entonces Entonces Jesús Jesús le dijo, les dijo, Ni ni yo yo te te condeno, condeno, vete vete, no y peques no más. no, Jesús peques le más. dijo, ni yo amén. te Amén. condene y no peques más. Amén. Amén. Muy bien. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Esta lectura yo creo que ya es muy conocida, incluso en el diario vivir, por las personas que tal vez sean cristianas o no cristianas, conocen esta frase, ¿no? La que hoy llaman muchos defendiendo, como quien dice, alguna situación complicada, o defendiendo algún acto de su vida, o tal vez puede pasarnos en la vida que si nos llegamos a equivocar y queremos defender, como quien dice, alguna falta que hemos hecho, podemos decir, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esa es una frase muy común hoy en día, en la que uno se puede amparar, dando a entender a los demás, diciendo como que, pues tú no tienes el derecho, ¿no?, de juzgarme. Hoy en día también hay una frase que llaman o trae mucho, resaltan mucho esa palabra que dice, no me juzgues o tú no me juzgues, que me juzgue Dios. Cuando a veces, hermanos, no pensamos o no nos damos cuenta de que el decir que nos juzgue Dios es una palabra muy profunda, ya que Él sí nos va a juzgar con justo juicio, ¿no? Porque hoy en día, si Dios trajera juicio al ser humano, ¿creen que podríamos nosotros tener algo delante de la presencia de Dios para poder decir, bueno, a mí no me va a pasar nada? ¿Por qué? Porque yo me porto bien. Hoy en día también hay una creencia popular o muy conocida por todas las personas de que los que se portan bien van a ir a un lugar privilegiado, ¿no? Unos creen hoy a través de una idea que los que se porten bien van a ir al cielo, ¿no? Esa es la frase que hoy alimenta, como quien dice, el pensamiento, la mente humana, siendo pues un engaño más del enemigo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor Jesús lo dijo muy claro ante el joven rico cuando le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solamente el Padre que está en los cielos. Ahora voy a traer nuevamente a resumen esta lectura de Juan capítulo 8, hermanos, y vemos como protagonista principal a nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo este grupo de escribas y fariseos dice que le traen una mujer tomada en el lecho de adulterio, y dice que la ponen en medio de ellos y del Señor Jesús. Pero lo cual, ellos no solamente la traen para que Él haga o resaltan la ley de Moisés, porque ellos dicen que en la ley de Moisés les mandó a apedrearlas. Una pregunta que nos debemos hacer es si en la ley de Moisés decía que la tenían que apedrear, ¿por qué ellos no la apedrearon? A veces nosotros, hermanos, también debemos de ser muy cuidadosos al momento de hacer un juicio o un análisis, porque a veces puede llegar a nuestra vida que nos digan, oiga, ¿sabe qué, hermano Joel, hermano Roberto, hermano Oscar, o hermano Ismael, o a cada uno de los que estamos hoy aquí? Fíjate que tal hermano con tal hermana, los vi y estaban diciendo esto, estaban haciendo el otro, y pues eso no está bien. Imagínense una escena de este tipo, y nuestro Señor Jesús no agarró, como quien dice, un bando, ¿no? Porque hoy en día, si alguien nos cae mejor que otro hermano, porque suele pasar, aunque no debería ser así, suele pasar que a veces puede haber preferencias, o a veces tenemos algunos hermanos más cercanos que otros, y puesto a esto nosotros nos inclinamos, como quien dice, hacia una parte, pero lo cual el Señor guardó silencio. ¿Por qué? Porque Él conocía sus pensamientos. Nosotros también tenemos el conocimiento de que el Señor Jesús conocía los pensamientos de ellos, y dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y una vez más dice, perseveraban preguntándole. De tal manera que el Señor Jesús no solamente cambió de postura, volteó hacia el momento, hacia el suceso. Y hermanos, una pregunta hasta aquí de conciencia. Siendo Jesús el hombre más santo que había pisado la tierra, ¿no podría realizar un justo juicio en ese momento hacia todos los que estaban ahí, o incluso hacia la mujer adúltera? Yo diría que sí. Que él estaba en toda, ¿cómo les puedo decir? En toda la palabra o extensión de la palabra en hacer un justo juicio. Pero él mismo, o muchos dicen, ni él mismo se atrevió. Pero no es que no se haya atrevido, sino que él, hermanos, con sus palabras,
nos coloca en el lugar correcto ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque Él, dando esta palabra, diciendo, el que vosotros estéis sin pecado, arroje contra ella la primera piedra, dando a entender primeramente ante ellos que no justificaba la falta, porque otra cosa, hermanos, que a veces pasa, es que a veces queremos ocultar tanto nuestra falta o la falta de alguien más, o de un ser querido, o de algún hermano que aprecio, pero no se trata de eso tampoco. La caridad no es ocultar, no es hacer menos mis faltas ante los demás, o no es tampoco querer pasar por alto lo que yo hago equivocadamente, sino que les da a entender de que todos los que estaban ahí, aunque los fariseos y escribas creían estar bien delante de Dios, el Señor Jesús los llama también, no en este momento, en otra ocasión les dice que son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera pueden aparentar pureza, santidad, sinceridad o completa guianza o seguridad en Dios, pero hermanos, a veces también nuestra vida puede reflejar una vida correcta, pero a veces en casa puede haber problemas, a veces en el trabajo, algún pleito, alguna enemistad, algún golpe, algún vicio que tengamos. Y hermanos, no debemos pasarlo por alto, sino que también debemos llevarlo a como este relato nos dice lo siguiente. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, dice que seguía tranquilo escribiendo en tierra. ¿Qué oyeron ellos? Ellos oyeron la palabra del Señor, hicieron conciencia, les redarguyó. ¿Por qué, hermano? Suele pasar esto también en situaciones cotidianas o en situaciones en la iglesia o en nuestra propia casa, que a veces eh, queremos resaltar las faltas o las fallas de los demás, pero que también nos enseña la palabra, que para que podamos hacer eso, dice que necesitamos primero sacar que la viga que hay en nuestro ojo, ¿no? Porque vemos la pequeña basurita que hay en el ojo de los demás, pero no vemos nuestra condición. Y entonces aquí el Señor Jesús con sus palabras les hace ver su condición a ellos, aunque ellos se ponían esa máscara de santidad y que no rompían ni un plato, pues el Señor Jesús, conociendo sus corazones, les dio las palabras correctas, pero si ustedes se dan cuenta, no les dijo, ¿y ustedes también? ¿Qué están haciendo aquí si también están pecando? O ustedes también son una bola de pecadores. No los llamó de esa manera, sino que simplemente los hizo reflexionar, y creo yo que es algo fundamental en nuestra vida, que más allá de exponer la falta, de exponer o humillar a los demás cuando se equivocan, ¿qué deberíamos hacer, hermanos? Es hacer conciencia, llevarlos a la reflexión y en el amor del Señor buscar esa restauración. Ahora, otra cosa a la que invitó a la mujer, no solamente con esa palabra la defendió, sino que después o al final de ellos le dice, ni yo te condeno, vete. ¿Y cuál es la recomendación que le da? Y no peques más. ¿Qué creen o qué piensan de esta recomendación? ¿Creen que sea la misma para nosotros el día de hoy? De que si hoy nuestras acciones no fueron las correctas, en este día que el Señor nos ha regalado, yo creo que es la misma recomendación para nosotros el día de hoy. Ok, no te condeno, vete y no peques más, esfuérzate, lucha con tu pecado, deja esa tentación, aléjate de ese mal hábito, lucha con ello, tu carne va a quererte hacer caer, pero busca agradar a Dios en todo lo que hagas, en tus decisiones, siendo fiel a tu esposa, siendo obediente también a las palabras de tu padre o de tu madre, oyendo el consejo de ellos, honrándolos. También asimismo dice la palabra que debemos de guiar a nuestros hijos, aquellos que tengan sus hijos, en el conocimiento de la palabra de Dios, porque imagínense que somos muy ásperos con nuestros hijos y que el día de mañana ellos digan, bueno, pues hablabas muy bien de la palabra, pero pues como que tu actuar no era el correcto, porque no educabas, sino que lastimabas. Entonces, hoy, hermanos, a través de esta lectura nos damos cuenta que hay situaciones en nuestras vidas en las que podemos ser parte de condenar o de restaurar a una persona, tanto en la iglesia o fuera de ella.
¿Por qué? Porque es inevitable que pasemos ante diversas situaciones y con la cual hoy esta lectura, hermanos, nos invita a ¿qué vamos a hacer? Vamos a exhibir, vamos a humillar porque alguien se equivocó, porque alguien falló, como a veces hay pecados, hermanos, que evidencian o son muy evidentes o se llegan a notar, pero hay pecados también que son muy silenciosos, que no es necesario que a lo mejor los demás se den cuenta, pero están presentes y Dios los ve. Entonces, ¿cómo me siento yo delante de Dios? ¿Me siento más santo que los demás? ¿O creo que estoy en una condición en la que puedo caer, en la que puedo ver mi necesidad o mi condición, pero también estoy para apoyar a otro, estoy para animar a otro, y que se vea a mi hermano hoy en la iglesia con una dificultad, con una necesidad? No es apuntar, sino buscar apoyarlo, buscar restaurarlo y animarlo a qué? A que no deje de congregarse, a que no deje de esforzarse. Que hoy muchos dicen también, entonces, ¿para qué van a la iglesia? Si estás mal o si haces esto. Y dicen, no, pues es que hay muchos hipócritas. Y van en la iglesia y son hipócritas. Pero hoy, hermanos, yo quiero que cambiemos esa frase. Y que si tal vez ha pasado por nuestra mente que decir, pues somos hipócritas, no, sino que al ir a la iglesia estando mal o sintiéndonos mal o haber hecho algo equivocado, el ir a la iglesia es para recibir la palabra, para arrepentirnos, para buscar la dirección del Señor, que Él nos perdone, pedir perdón y recapacitar en nuestra acción. Y otra cosa es, no es ser hipócrita, es ser responsable con nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, hoy no tengo ganas, hoy no me siento con mucho gozo, hoy no me siento con paz, o va a ir tal hermano, ¿qué nos llama el Señor? A que vayamos, nos reconciliemos y sigamos adelante. Que los obstáculos los saltemos y que sigamos avanzando en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Va a haber luchas, va a haber situaciones difíciles, va a haber de todo. Hoy la iglesia, hermano, no está lleno de perfectos, está lleno de personas imperfectas que quieren seguir al Señor. Así como Pedro, que se equivocó, que tuvo fallas, pero así como los discípulos que también en ciertos momentos tuvieron errores, así como Moisés, así como los profetas, todos fueron humanos y nos demostraron, hermanos, que cuando aplicaron la palabra de Dios, cuando mostraron ese amor, cuando mostraron el poder que Dios les daba a través del Espíritu Santo, cumplían el propósito por el cual fueron llamados. Hoy, hermanos, cada uno de ustedes han sido llamados con un propósito, tanto en su hogar, tanto en el ministerio, tanto en la iglesia, tanto en su trabajo, de representar al Señor Jesucristo, de representar esa caridad que Él nos ha enseñado como nuestro Maestro. Todos nosotros somos discípulos del Señor y ahora Él nos está dando esa oportunidad de poder mostrar la caridad con todos los demás. Hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura bíblica, hermanos, y vamos a pasar rápidamente a nuestro versículo para memorizar. Voy a darle lectura, dice así, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Amados hermanos, ¿alguno de ustedes tiene este versículo de memoria o desea leerlo? Bien, pueden levantar la manita o pueden prender también su micrófono y pueden darlo. Si alguno quiere leerlo, hermanos, adelante. ¿Te gusta? Lo leo yo, hermano. Adelante, mi hermano. Versículo para memorizar. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Amados hermanos, este versículo para memorizar, igual si alguno de ustedes quiere darle lectura más adelante, lo podemos hacer. ¿Está bien? Este versículo para memorizar, hermanos, en el contexto que nos habla, Pedro le escribe esta palabra diciéndoles o dándoles ánimo a los hermanos, diciéndoles que tuvieran amor en medio de esa vivencia que ellos estaban atravesando, sobre todo persecución en ese momento, y hermanos, hasta la llegada o la venida del Señor Jesucristo. Yo creo que es el mismo consejo para la iglesia de hoy. ¿Por qué digo para la iglesia de hoy solamente en singular? Porque, hermanos, aunque estemos en diferente estado, aunque estemos en diferente lugar de la República, es la misma iglesia, es la iglesia del Señor. Hay solamente una iglesia, que tal vez la ubicación geográfica es diferente,
pero es solamente la iglesia del Señor, la cual está esperando su segunda venida. Y hermanos, ¿por qué nos dice también que la caridad cubrirá multitud de pecados? No porque al amarnos unos a otros vamos a cubrir, como quien dice, todos esos pecados que se vayan a realizar, sino nos quiere dar a entender también que por el medio del amor vamos a evitar muchos pecados. ¿Por qué? Porque, hermanos, donde hay amor, hay paz, hay regocijo, hay unidad. Cuando no hay amor, hermanos, dice también el apóstol Pablo que la caridad o el amor, este significado que hemos leído, que es un amor que trasciende, que es profundo, o que va más allá de los sentimientos, sabe decidir cuando va más allá. A mí me llama la atención cuando el apóstol Pablo dice, si mi hermano le es incómodo, le molesta o no le agrada que yo coma carne, incluso el apóstol Pablo se atrevió a decir, pues no como carne por amor a mi hermano. Otra palabra que él exalta dando en 1 Corintios es que el valor del amor, el valor de la caridad, dice él, que si yo hablara toda la lengua de tal manera que pudiera más allá, también dice que si pudiera compartir toda mi riqueza con la gente, pero no tengo amor, dice que nada valemos, que nada somos. Otra cosa que también quería tocar, hermanos, antes de entrar ya al tema bíblico, es de que el amor, hermanos, es la base de nuestra motivación, el amor a Dios. En una ocasión estaba platicando con una persona de otra denominación y me decía él, ¿por qué vas tú el sábado a la iglesia? Y yo dije, bueno, porque el Señor en sus mandamientos nos ha dicho, pues acordarte del sábado o del día de reposo para santificarlo. Y ya le terminé de dar el texto y a mí me sorprendió lo que me dijo, porque me dijo, ¿sabes? Me hubiera gustado más tu respuesta si hubieras dicho que por amor a Dios. Y me quedé con eso y lo guardo mucho en mi pensamiento. Y sí es cierto. O sea, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque amamos a Dios. El Señor Jesús nos dice, eh, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, tomamos ese ejemplo o ese consejo o esa motivación de que si hacemos las cosas por amor a Dios, yo creo que todas las cosas van a fluir? ¿Por qué? Porque esa sería nuestra motivación. Porque a veces podríamos dejar de ir a la iglesia. Oh, es que tal hermano no me saludó, es que tal hermano no hizo esto, o es que tal hermano, no sé, vi esto en la iglesia y ya me alejé. Pero si tú amas a Dios, vas a buscar restituir esa amistad, esa relación, vas a seguir buscando esa relación con Dios y con todos los demás. No puede ser posible que yo diga que amo a Dios, pero no amo al que se sienta a un lado de mí en la iglesia, ¿no? O no amo a la mayoría de los hermanos que están ahí. Tampoco digo que, pues vamos a ir por la vida repartiendo amor a diestra y siniestra. Yo sé que como humanos hay momentos en los que nos disgustamos y podemos enojarnos, o sea, es permitido, pero también nos enseña el Señor que ese enojo no dure para siempre. Ese enojo no esté arraigado, no haga raíces en nuestro corazón, que es nuestra mente, sino que podamos ser también como esos niños que ahorita tal vez tienen un disgusto, una diferencia, pelean, pero ¿qué dice a la tarde? Pues ya están jugando otra vez. Que así sea, como quien dice, nuestra mentalidad como niño en la malicia, que podamos pasar por alto diversas circunstancias y nos provoquemos al amor. Que en todo momento, amados hermanos, en lugar de amontonarnos para poder hablar o hacer más grande un problema, sino que busquemos una solución y sigamos caminando todos juntos hacia el propósito por el cual hemos sido llamados. Ahora vamos a pasar a nuestro tema bíblico. Voy a darle lectura yo primeramente y así también voy a invitarlos a que se vayan preparando. Les voy a dar la oportunidad también de que lean un párrafo para que sí vayamos avanzando. Y también, hermanos, me gustaría mucho escuchar sus puntos de vista, algún comentario breve que ustedes quieran aportar. Es de gran utilidad, ya que al compartir, hermanos, también aprendemos. También aprendemos. Yo creo que todos estamos aprendiendo constantemente y que la palabra de hoy el Señor nos llene y podamos, hermanos, no solamente hablarlo, sino al finalizar la escuelita, que nuestro corazón se llene de este tema, de esta escuela, y que podamos llevarlo a la práctica. Dice así el tema bíblico: la caridad en el contexto de los frutos del Espíritu no es un sentimiento pasajero, eso ya lo tenemos claro, sino
el amor de Dios puesto en acción para buscar el bienestar y la redención del prójimo. En el pasaje de Juan 8, Jesucristo confronta la rigidez de quienes buscaban condenar, revelando que la caridad es el instrumento divino para la restauración. Mientras los acusadores utilizaban la ley para exhibir y destruir, el Creador a través de su Hijo muestra que su propósito no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Es lo que nos dice Juan 3:17. El Juan 3:16, nosotros ya lo conocemos, bueno, creo que todo el mundo lo conoce también ese texto, diciendo que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y bueno, hoy también el 17 dice que su propósito no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. No sé si ustedes, amados hermanos, recuerdan que en una ocasión los discípulos del Señor Jesús le dijeron que tales personas no le habían dado la oportunidad de que posase en una ciudad, y los discípulos llegaron bien con una autoridad o con una molestia tan grande y le dijeron: Señor, ¿por qué no pides que caiga fuego del cielo y los consuma? Y el Señor Jesús se asombra de ellos y bueno, nuestras palabras es: cálmense, o sea, no es necesario llegar a ese punto, no es necesario a ese extremo. Veo yo que como humanos, nosotros pasa algo y la llevamos al extremo, ¿no? Como que fuera el fin del mundo, cuando en realidad lo vemos después, ya que se nos bajó ese sentimiento o esa emoción que estamos viendo en ese momento, pues ya pasa y dices: ay, ¿por qué pensé yo esto? Y hermanos, así pasa con situaciones de conflicto también. ¿Qué pasa cuando alguien nos dice algo que no nos gustó? Nos empezamos a encender, nos empezamos a como que, caray, y las palabras cambian, el tono cambia, empezamos a sentir como que tenemos super fuerzas y, hermanos, cuando menos lo esperamos, ya dijimos palabras ofensivas, palabras que hirieron a otra persona, y ya cuando pasa ese sentimiento, nos damos cuenta y decir: caray, no, pues sí, no debí decir esto. Pero ¿saben qué es lo más difícil? Lo más difícil es restaurar. Lo más difícil es aceptar y pedir perdón. Amados hermanos, una pregunta para todos ustedes. ¿Ha sido difícil para ustedes pedir perdón en algún momento? ¿Qué dicen, mis hermanos? Para mí sí. Sí, hermano. Sí, yo Sí, creo hermano, que cuesta. sí, hermanos. Yo creo que todos coincidimos en que es difícil o ha sido difícil en alguna ocasión o varias ocasiones, tal vez lo hemos dejado pasar porque decimos: y no, pues ¿y ahora con qué cara voy a decir esto o cómo le haría? Y entonces, hermanos, dice la palabra, pero a partir de ello incluso debemos aplicar la caridad, que nos va a costar, sí, pero hermanos, por eso es que es muy importante también los que nos dice la palabra que debemos de pensar, que debemos de detenernos, reflexionar y ver qué vamos a decir. Humanamente, hermanos, es muy complicado. Yo creo que también la palabra nos dice que la lengua, hermanos, es como un fuego que incendia un gran bosque. Y aquel que llega a dominar la lengua, pues es un varón perfecto, algo así nos llega a decir la palabra. ¿Por qué? Porque cuando no se nos ha salido también una palabra, hermanos, que ya después nos arrepentimos de haberla dicho. Yo veo que tenemos una gran lucha ahí. A veces que creemos o decimos también: no, que estamos luchando contra Satanás o que estamos luchando con las pruebas, pero hermanos, la lucha también a veces es con nosotros, que cuando menos lo esperamos, eh, ya todo se salió de control y es un poco complicado. Hasta aquí es mi comentario acerca del primer párrafo. Voy a invitar a nuestro hermano Julio Silva que nos ayude o nos apoye con el segundo párrafo y asimismo también un breve comentario o algo que quiera analizar o alguno de mis hermanos que quiera traer a colisión en esta escuela. Sí, sí. Muy bien. Aquí lo leo, hermano. Adelante, mi hermano. Dice el segundo párrafo.
Al analizar la condición de la mujer sorprendida en adulterio, observamos un estado de vulnerabilidad extrema. Bíblicamente, la culpa y el desprecio público actúan como un peso que inmoviliza al pecador. Desde la ciencia, sabemos que el miedo al castigo físico y la exhibición pública activan la amígdala cerebral en un estado de alerta de supervivencia, bloqueando la corteza prefrontal, que es donde ocurre el razonamiento y el arrepentimiento genuino. El desprecio de los demás genera altos niveles de cortisol, impidiendo que la persona vea una salida. Sin embargo, la caridad de Jesús, manifestada en su prudencia y discreción, rompe este ciclo. Al no condenar de inmediato y dispersar a los acusadores, Jesús permitió que la mujer recuperara su dignidad, creando el entorno seguro necesario para que el cerebro y el espíritu puedan procesar la corrección. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, amén. Amén. Esta forma de corrección que usa Cristo no solamente es una maravillosa forma de restaurar al ser humano hablando como iglesia, sino es una recomendación de la gente que conoce la renovación de las emociones, sentimientos del ser humano. Porque si nosotros vemos, nuestro Dios, lo primero que pide, según Zacarías, voy a tomar en cuenta un versículo que está en el profeta Zacarías, capítulo 8, que dice, es una recomendación de Dios cuando queremos restaurar. Lo primero que debe de pasar, dice el versículo 17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Para poder restaurar, necesito dejar de pensar de manera negativa de la persona que me están indicando o que están acusando, o porque desde el momento que yo piense mal, el pensamiento precisamente genera emociones y sentimientos positivas si lo que pensé de la persona es positivo y negativas si es negativo. Jesucristo lo resume en San Mateo diciendo que cuando nuestro ojo es malo, quiere decir que pienso mal, que cuando veo a una persona pienso mal, dice, todo tu cuerpo se hace tenebroso. O sea, no hay luz, no hay razonamiento, no hay entendimiento, no hay una buena intención. Dice, pero si tu ojo es sincero, quiere decir no piensas mal, cuando ves a alguien, dice, todo tu cuerpo será luminoso. O sea, tendrás la capacidad no de acusar ni de condenar, sino de entender por qué razón lo hizo, para buscar las alternativas para poder restaurarlo. Y esto que dice el profeta que manda a Dios, dice, voy a repetirlo, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, vemos que los fariseos piensan mal de la mujer. Y ese pensamiento ya los lleva enojados, los lleva iracundos, los lleva dispuestos a exhibir, a lacerar, a humillar, y nos pasa a nosotros. Si nosotros hacemos un examen personal de conciencia cuando hemos visto o hemos pensado mal de alguien, inmediatamente nuestras emociones y sentimientos se alteran negativamente. De tal manera que no somos capaces a veces ni de saludar a alguien, o le damos la vuelta, o hacemos como que no lo vimos, cosas así torpes. Dice al final el verso 17, ni améis juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, finalmente en el capítulo 7, verso 9, vemos lo que quiere Dios en condiciones así. Dice el verso 9, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad juicio verdadero. El juicio de Cristo es el juicio verdadero, el que tiene la capacidad de devolverle la vida a un ser humano, la dignidad y restaurarlo para que siga adelante. Dice, y haced misericordia. Este juicio tiene como condimento la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La capacidad de empatizar con la persona y de recordar, como Cristo le recordó a aquellos hombres,
que también tenían deficiencias. Pues la misericordia solo viene cuando empatizo y me pongo en lugar de la otra persona y recuerdo que también he hecho algo que no era correcto y que Dios me ha perdonado. Dice misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Bueno, pues para terminar el comentario, lo que está diciendo este párrafo es que depende mucho de la forma como abordemos las fallas, nuestras mismas fallas y las de nuestro prójimo, para que esa persona se restaure o se hunda, para que se quede en la iglesia o se vaya, para que deje de hacer las cosas incorrectas o, o se motive a ser mejor persona. Pero tiene que ver cómo pienso de esa persona. Desde cómo pienso está la clave de la restauración o de destruir a esa persona. Es lo que puedo aportar. Muchísimas gracias, amado hermano. Es una explicación muy complementaria en esta escuela, ya que tiene mucho que ver cada uno de los ejemplos y asimismo también el versículo. Y ciertamente así el Señor Jesucristo le decía, misericordia quiero, no solamente aplicar estricta o rígidamente la ley de Dios, ¿no? Porque puede que la ley, pues yo siempre he visto, o yo creo que la mayoría de nosotros hemos notado, que pues yo creo que no hay ningún problema con los mandamientos de Dios, simplemente más bien el problema muchas veces está en nosotros, de cómo lo ejecutamos o cómo lo interpretamos también, a nuestra manera de ser lo que nosotros somos. En una ocasión, fíjense que yo creo que es muy importante también reconocer nuestros aciertos y desaciertos. Y a mí en una ocasión me tocó pasar sobre un mercado y yo vi que estaban unos trabajadores ahí afuera, estaban ahí en el teléfono o los vi algo así. Y así, o sea, mi mentalidad, pues en ese momento yo digo, pues la verdad, no fue la correcta. ¿Por qué? Porque en mi pensamiento dije, no, pues por eso no acaban, ¿no? Porque están duro y duro en el teléfono. Si se pusieran a trabajar, pues terminarían mejor. Y ya después me puse a pensar y dije, ¿y qué tal si estaban en su hora de receso? ¿Y qué tal si estaban en su descanso? ¿No? Mi primer pensamiento, digo, después de haber reflexionado, pues fue el incorrecto. ¿Por qué? Porque yo desconocía si están aprovechando o no, o si es su tiempo. Y a fin de cuentas, creo que eso también incluso ni siquiera me compete en ese momento, ¿no? Porque yo no soy el que le paga, no soy su jefe, no soy su supervisor inmediato. Y digo, ¿cómo es que muchas veces nos podemos equivocar? Y tiene mucho que ver lo que decía nuestro hermano acerca de que qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón, que puede saciar esa sed de alguien que está en busca de esa agua de Dios, o puede también lastimar, porque también no solamente los golpes, sino también las palabras hieren y lastiman. Un ejemplo quiero ponerles así rápidamente en esta escuela es que imagínense que su hijo o una persona cercana a ustedes se rompió algo en la casa. Por ejemplo, a mí me pasó que en la semana mi hijo rompió el vidrio de la casa. Y pues nosotros no sabíamos, nos dijo mi suegro, ¿sabes qué? El niño quebró algo, no lo vayan a regañar, no le vayan a hacer esto y el otro, o sea, no se vayan a enojar con él. Y pues en lugar de, pudimos haber reaccionado, pero ¿por qué no te fijas? Pero ¿por qué? ¿Cómo es que hiciste esto? O darle una nalgada, o pegarle, o decir, nunca haces nada bien, siempre andas haciendo cosas. En lugar de todo eso, pues yo creo que acertadamente, no, pues sabes que vimos la gravedad del problema, el vidrio no se cayó totalmente, y lo que pensamos inmediatamente a partir de ello es, pudo haber sido algo feo, algo fatal, se pudo haber quebrado la ventana completa, se pudo haber cortado él, pero gracias a Dios no pasó. Entonces todo está bien, se repara eso, platicamos con él para saber cómo estuvo el problema, cómo estuvo la situación. Nos explicó nos explicó que se subió a alcanzar algo y pues sin querer lo rompió. Y entonces creo que concluimos en que bueno, no pasó a mayores, se puede reparar, pero la recomendación es, pues no lo vuelvas a hacer para que no vaya a pasar algo así o vayas a tener un accidente. Creo que
eliminamos la humillación, eliminamos todo lo que podía tal vez evidenciarlo y le dimos la oportunidad de que pudiera confiar y que pues no estuvo mal, simplemente son cosas que a veces pasan, pero que si podemos evitarlas está mejor para tener que él esté seguro que no le pase nada malo a él, ¿no? Ese es un ejemplo que puedo compartir con ustedes en mi vida diaria que esta semana pasó. Y pues asimismo también, hermanos, la pregunta que nos dice el cuaderno a continuación nos dice, ¿estamos siendo nosotros ese entorno seguro para quienes fallan en nuestro hogar? ¿O somos los primeros en lanzar la piedra del juicio? Esa es una pregunta que queda a conciencia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno conoce su actuar, conoce su pensamiento en el sentido en cualquier situación y pues también nos damos cuenta cómo reaccionamos, ¿no? Cada faceta o cada momento de nuestra vida. A veces reaccionamos bien y qué bueno, damos gloria a Dios. A veces reaccionamos mal. Debemos pues reflexionar y buscar corregir ese actuar. Yo creo que es constantemente esa retroalimentación. Y pues también, hermanos, cuando, no sé, digamos una palabra equivocada, también saber reconsiderar y pedir perdón. Creo que es parte fundamental y que es a lo que nos llama la caridad. Voy a invitar a nuestro hermano Ismael Pérez Paredes que nos apoye con el versículo, con el siguiente párrafo que nos dice frecuentemente. Sí, hermano. Dice, frecuentemente en el seno familiar, los hijos o la esposa cometen errores que despiertan en el varón el impulso de culpar, despreciar o incluso exhibir la falta ante otros. El efecto de estas conductas es devastador. La exhibición de las faltas de un ser querido daña su integridad y fractura la confianza. La Escritura nos advierte que el hombre que no tiene templanza es como ciudad derribada y sin muro. Si el varón como cabeza utiliza el reproche constante, solo logrará que su familia se aleje o se endurezca en el error. En contraste, las palabras de caridad son como panal de miel, suavidad al alma y medicina a los huesos. Proverbios 16:24. La caridad no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Primera de Corintios 13:5. Por tanto, el varón que desarrolla este fruto no busca humillar, sino restaurar. Muy bien, amado Amén, hermano. hermano. Amén. ¿Algún comentario, hermano, que quiera complementar acerca de este párrafo? Sí, hermano, fíjese que voy a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿qué impacto tienen mis palabras en el ánimo de mi esposa e hijos cuando estos han cometido un error? Bueno, considero, hermano, que cuando dicen que nosotros somos la cabeza de la familia, no precisamente nos están dando una varita para decir, tú eres el que va a juzgar. Sí. ¿Por qué? Porque nuestras palabras pueden, pueden actuar como herramientas de construcción o destrucción. Es decir, si lo veo como construcción, pues ayudan a fomentar el aprendizaje, a reducir la culpa y la ansiedad y restaurar la confianza. Pero si lo veo como destrucción, pues generan bloqueos emocionales y destruyen la autoestima. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Dice aquí que nosotros, pues, ante un problema debemos de escuchar y prestar mucha atención para poder opinar. Pero si Así. debemos de aplaudir, lo vamos a hacer en público. Y si debemos de llamar la atención, debemos de hacerlo en privado. Porque sí nos hace ver que luego se dice en el mundo, es que eres como cerillo, nomás te dicen algo y rápido te enciendes. Entonces eso quiere decir que no tenemos el espíritu de la caridad, o sea, y decíamos desde un principio, es una actitud de solidaridad y amor desinteresado. Entonces, entendemos que, como el ejemplo que daba usted, en todos los hogares hay problemas, en todos lados. Entonces, debemos de estar conscientes que los vamos a tener y entonces debemos estar preparados para escuchar, no para, como dice uno, acelerarse, ¿no? Sino saber escuchar. ¿Por qué? Porque una palabra mal dicha, pues luego deja heridas más profundas que hasta un golpe, ¿no? Porque el golpe al final, pues digo, se da un hinchazón, se quita y no pasa nada, pero una palabra
queda marcada y como decía yo aquí, puede generar bloqueos emocionales y muchas veces, pues no, debemos de escuchar, entender el problema y buscar una solución, pues como aquí el ejemplo que nos puso en la lectura bíblica, ¿no? Vemos que Jesús lo toma y lo analiza, lo analiza, ¿no? Y dice, ¿por qué llega la mujer y no llega el varón? Pues si había un Ah, adulterio, quiere decir que había dos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. y ahí se veía que si él tomaba una decisión, pues los escribas y fariseos lo iban a tomar a mal porque iban a decir, ah, la castigaste a ella y a él. Entonces, y sin embargo, él, en su veredicto, pues sí reconoce que la mujer adulteró, ¿no? Pero le dice, ni yo te condeno, ve y no peques más, ¿no? Entonces aquí nosotros, en este párrafo sí, debemos de saber escuchar, ¿no? De saber escuchar, porque aunque somos la cabeza de la familia, pues eso no nos da el derecho a que seamos los jueces de manera directa. Es mi Muy comentario, bien. hermano. Gracias, hermano, por su aportación. Y una palabra o una frase que resume este comentario y este párrafo es que también la caridad nos ayuda a saber escuchar. Y sí, tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque a veces no escuchamos y actuamos y ya cuando nos damos cuenta ni siquiera estamos entendiendo el porqué de las cosas, actuamos y nos equivocamos. Nos equivocamos muy tristemente y tiene mucha razón. La caridad también nos ayuda o nos lleva a escuchar al colocarnos en el lugar de la otra persona. Voy a invitar a nuestro hermano Pedro Valerio si nos apoya con el siguiente párrafo que que dice restaurar. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, yo sí. Bueno, ahí va. Restaurar con caridad implica cumplir el mandato de sobrellevar los unos las cargas de los otros, según Gálatas 6:2. Cuando el varón elige la caridad por encima del desprecio, activa en su familia el deseo de mejorar por amor y no por miedo. Santiago enseña que quien hace volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. El beneficio para el hogar es una atmósfera de paz, donde la corrección es posible porque existe la seguridad de que el líder de la casa busca el bienestar de todos. La discreción del varón al tratar los pecados de su familia es una conducta visible de caridad que honra a Dios. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Amén. Amén, mi hermano. ¿Algún comentario, amado hermano, que quiera aportar? Bueno, sí, pues como cabezas de familia tenemos, hablando exactamente de eso, tenemos una responsabilidad muy grande con los hijos. Debemos saber que pues en todo tiempo tiene que haber paciencia, ¿no? Incluso es un don del Espíritu también. Sí. Eh, Todo esto nos lleva a tener una mejora con la familia, pero muchas veces decimos, nosotros conocemos a nuestros hijos, hay hijos que de plano pues se les tiene que hablar fuerte porque pues todos salen diferentes y muchos son rebeldes. El no llamarle la atención a tiempo puede ser que el hijo se pierda. Por eso hoy en día mucha juventud no se queda. Si son 10 se van 8. Es lo que ha pasado en muchas iglesias, pero es exactamente eso. No todo el tiempo vamos a poderles hablar con amor a nuestros hijos. Hay que saber castigarlos también, porque dice Dios que como Él como padre castiga al que ama. Nosotros de igual manera, si amamos a nuestros hijos, hay que saber cuándo castigarlos y cuándo usar la varita de la que habla Salomón. Pero hablando en sí de la lección, lo que es la caridad, el tener la compasión que tuvo Jesucristo, el saber aplicar la caridad, tanto en nuestra familia como allá afuera, nos puede traer un bien, pero eh, no con todos, ¿no? Sabemos de que hay muchas cosas que habla de la vida del hombre, y una de ellas es que nosotros sabemos cómo nos compusimos, porque cada quien tiene una vida diferente. Ciertamente yo tuve que pasar por cosas difíciles, pero aquí estoy. Y Dios me jaló las orejas, porque no todo va a ser
como lo dice, aquí sí lo vemos, ¿no? Con amor, pero va a haber tiempo en que, un jalón para que te compongas, porque así es la palabra de nuestro Dios. Pero cuando tenemos el furor, lo que dice, ahí está tu hijo, castígalo, pero no te incites a destruirlo. Y es lo que Así. dice en Proverbios 19:2, 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Por eso sí hay que llevarlos con amor, pero hay que saber también cuándo aplicar el castigo. Gracias, hermano. Sí, pasa vos, hermano. Muchas gracias por su comentario. Y también veo yo algo que pudo mencionar usted, es que así como pues cabezas o pilar importante el hogar. ¿Y por qué refiero a mucho el hogar también, hermanos? Porque considero que es lo que Dios también nos ha regalado o nos ha bendecido con ello. Y hace mucha referencia en cuestión de cómo es que vamos a poder servir o trabajar o liderar en la iglesia en alguna ocasión que nos llegue a tocar o en ministerio, en algún ministerio que estemos trabajando, nos dice la palabra cómo vamos a poder llevar el orden en la iglesia si también nosotros no aplicamos la caridad en nuestro hogar y por lo tanto, pues nuestro hogar está hecho un caos, ¿no? Creo que sí es fundamental o es primordial la caridad en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo creo que las personas nos conocen tal cual somos. Y digo esto porque tal vez en la iglesia podemos, como quien dice, portarnos bien, ¿no? O portarnos de la mejor manera. Pero ¿qué pasa en casa? En casa yo creo que es imposible ocultar o disimular cosas porque nos conocemos. O sea, nuestra esposa nos conoce, nuestros hermanos nos conocen, ¿no? O sea, y dicen, bueno, yo creo que sería triste o creo que sería también, sí, más allá de ser triste, también pues lo tomemos de la mejor manera que cuando nos hagan una corrección o nos digan, ¿sabes qué? Pues como que en la iglesia pues te estás portando así, pero en casa eres diferente, pues yo creo que necesitamos tomar cartas en el asunto, no equivocadamente. ¿Por qué? Porque si lo tomamos equivocadamente vamos a decir, no, pues tú también no haces esto, o tú también haces el otro. Empezamos a excusarnos o empezamos a poner un escudo para no aceptar nuestras faltas o a no aceptar nuestras fallas. Que yo creo que en esta etapa de que, así como varones, que nos habla la escuela directamente a nosotros, que la caridad del varón o en el varón, pues debe estar presente, lo cual va a mostrar no un corazón eh, eh, que envidia, no un corazón que se venga o que se cubre solamente a sí mismo, sino que puede aceptar y así también avanzar en su crecimiento personal. Y digo esto porque, hermanos, se logra ver o es muy evidente nuestra reacción o nuestra conducta. Muchos hoy en día tal vez no leen la Biblia, pero nos leen a nosotros en todo lugar, o en la casa, o en el trabajo, o en la iglesia, y no saben leer. Y podemos transmitir sin necesidad de hablar. Con el simple hecho de cómo nos conducimos en cualquier lugar, estamos mostrando a Dios o estamos mostrando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No sé si les ha pasado que en algún momento les hayan dicho, oye, ¿vas a la iglesia o tú eres hermano? O, ¿por qué? Porque tu actuar, tu conducta, tu manera de hablar es diferente y no tenemos a veces que andar por la vida o por la calle diciendo, pues yo voy a tal iglesia o soy hermano o es, sino que simplemente tu manera de ser lo expone o lo evidencia, ¿no? Ahora también vamos a concluir ya casi, hermanos, con el último párrafo y voy a invitar a nuestro hermano Manuel Márquez, si nos apoya, con el párrafo que dice, hermanos, antes de la actividad en CAST de la iglesia, voy a darle lugar y participación a nuestro hermano Manuel Márquez para que nos apoye con la lectura de este párrafo y un comentario breve. Sí, hermano, dice, hermanos, la caridad debe ser el rasgo distintivo de nuestra identidad activa en Cristo. El llamado, el llamado hoy para los varones es a ser discretos ante las conductas negativas de nuestra familia. Nuestra misión no es ser jueces implacables que destruyen con el juicio que medimos, sino pastores que buscan corregir sin dañar la integridad del individuo. Si alguno
es sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, que nuestra casa sea un lugar donde la caridad de Dios sea el bálsamo que sane las heridas y restaure las relaciones. Bien, mi hermano, pues aquí, pues, como usted comentaba, nosotros debemos ser esa imagen, tanto como en la familia como allá afuera, y pues nuestro comportamiento va a decir todo, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, como en el trabajo, en otros lugares, no nomás en la iglesia, porque pues muchas de las veces no tomamos en cuenta eso y pues cometemos el error de decir, "No, pues no hay nadie, nadie me está viendo de la iglesia, nadie me conoce y voy a hacer de esta manera, me voy a comportar de esta manera", y pues lastimosamente caemos en ese error, en esa falta, y debe ser todo lo contrario, y principalmente pues debemos también portar o llevar a cabo esta, am, esta práctica en la casa, principalmente con nuestra familia, con nuestros hijos, para que así pues nosotros seamos el ejemplo principal de ellos, y más cuando pues tenemos hijos pequeños, pues sabemos que pues ellos están como la esponja que absorbe todo, ¿no? Pues de ahí, de nuestros hechos, de nuestro comportamiento, ellos aprenden cosas buenas o cosas malas, dependiendo de cómo pues nosotros participemos. Así es, mi hermano. Sí, muchas gracias, mi amado hermano. Este párrafo, hermanos, nos dice que debe ser un rasgo distintivo, lo que mencionábamos y comenta nuestro hermano, que debe verse, debe de mostrarse y debe estar ahí a simple vista. Que yo diga, no que yo diga en cierto momento, no, pues es que pues yo sí soy un hermano muy amoroso o tengo mucha caridad, pero ya cuando me conocen realmente. No, sino que no esté oculto, que no esté ahí escondido, sino que la caridad, hermanos, pueda verse a plena luz del día. Eso es lo que también nos llama y nos dice que debe estar activado el botón de la caridad en nuestra vida, que no solamente cuando se trata de mí, yo quiera que los demás activen esa caridad conmigo, sino que cuando se trate de los demás, yo pueda mostrar esa caridad. Que cuando alguien falla, yo quiera ser estricto, no, pues es que ni modo, él pues se equivocó, él decidió hacer eso, ahora se aguanta, ¿no? Pero cuando se trata de mí, no, es que tienen que amarme, es que tienen que mostrarme el amor, o es que no me muestran amor. Porque también puede pasar eso en nuestra vida, que queremos que lo apliquen con nosotros, pero nosotros no lo aplicamos. Que cuando se trata de mí, todos deben de amarme, y cuando se trata de alguien más, pues yo no quiero amar, o digo, ¿por qué? No necesito hacer esto. Creo que es parte fundamental de nuestra vida reflexionar y no dejarlo pasar, sino que hoy, hermanos, este día, tengamos claro y que hoy quede marcado, hermanos, en nuestra mente este día 21 de julio, la caridad como parte fundamental o primordial de nuestra vida. Que si alguien nos pudiera describir, que lo primero que pudiera decir, ¿sabes qué? Pues tal hermano era así, pero ha tenido un cambio, o el hermano tiene mucha caridad. ¿Por qué? O alguien te puede decir, sí es cierto. A mí me gusta mucho cuando llego a escuchar ciertas descripciones de algún hermano, o incluso yo puedo dar un buen comentario de alguien. ¿Por qué? Porque hay algo que nos caracteriza. Algunos nos puede caracterizar, ese hermano es muy enojón. Y pues decimos, no, pues ni modo, estamos fallando en algo. O sí es cierto, hemos hecho visible muchas veces ese sentimiento en nuestra vida, ¿no? O tal vez, no, ese hermano es muy perezoso, ¿no? Porque pues se queda dormido en la escuela o en la iglesia, o ese hermano es muy risueño, pero ¿qué diferencia sería hoy que alguien pudiera decir, no, ese hermano es muy manso, es muy tranquilo? Y ser manso no significa que
te van a estar tomando de tonto, ¿no? Podríamos utilizar esta palabra. O que alguien puede pasar por alto, que estás ahí o que no te importe, sino que ser manso es también ser tranquilo, ser pasivo en alguna situación difícil, complicada o incluso en una situación emocionalmente difícil, ¿no? Otra cosa que pudiera decir que pudiéramos en un futuro, hermanos, no sé, yo a veces puedo imaginarme si les ha pasado a ustedes que a veces salen dos imágenes y dice encuentra las 5 diferencias o encuentra las 4 diferencias. Yo quisiera que con el paso del tiempo, amados hermanos, o después de esta escuela, pudiéramos ver esas diferencias en nuestra vida y decir, bueno, tenía esto, pero lo estoy desechando y ahora está brotando en mí, está ya un brote, el cual produce un nuevo fruto, un fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Creen, hermanos, que va a ser fácil que podamos mostrar o hacer visible este fruto del Espíritu Santo que es la caridad? Yo creo que va a ser una lucha constante en nuestra vida, pero con la ayuda del Señor y así también con la guianza del Espíritu Santo podemos reflejar al Señor, podemos reflejar la vida y podemos mostrar algo que quiero concluir también con ustedes, hermanos, es de que la caridad es una evidencia de que Cristo está obrando en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si antes de Cristo era enojón, era envidioso, era gritón, era peleonero, era chismoso, era grosero. Y ahora con Cristo sigo siendo igual, pues como que algo no está avanzando o no me está dejando avanzar, o simplemente solamente agregué a Cristo en los sábados, pero mi vida pues no ha hecho un cambio, ¿no? Entonces, dice la conclusión que yo les leo es, la caridad es una evidencia de que Cristo está obrando en nosotros. Un hombre lleno de caridad no es un hombre débil, es un hombre que ha aprendido a dominar su carácter para reflejar el corazón de Jesús. A veces alguien te puede decir, oye, pero ¿por qué dejas que te diga eso? ¿O por qué no le contestas? ¿O por qué no le devuelves mal por mal? ¿O por qué no le dale ahí un... ¿Y por qué no reaccionamos así? Porque ya no estamos reaccionando bajo el dominio de un espíritu de pelea o de envidia o de venganza, sino estamos reaccionando bajo el espíritu del Señor, el cual tiene este fruto, que es caridad, que es amor. Claro que a veces no vamos a pasar desapercibido bueno, que alguien llegue a un extremo, ¿no? Claro, siempre buscando nuestra seguridad y pues el bien de nuestra vida. Pero creo que en muchas ocasiones pudimos evitar problemas grandes o pudimos evitar tal vez una enemistad o pudimos evitar tal vez una distancia con nuestros familiares cercanos o lejanos. ¿Por qué? Puede ser que hoy en día, hermanos, alguno de vosotros no se hable con su hermano, no se hable con su tía, no se hable con su primo y seguimos guardando eso. ¿Por qué? Porque aún falta esa caridad en nuestras vidas. Hermanos, hay una actividad en la iglesia y dice que en grupos pequeños los varones comentarán una situación. Yo creo que esto ya es parte de nuestro estudio en el sábado, en el día de reposo, y que podamos llevar esta actividad. Creo que hay muchas situaciones dentro de nuestra iglesia que tal vez pudimos hacer más amenas o sobrellevarlas, y que tal vez o no nos activamos o no pusimos nada o simplemente lo dejamos pasar, pero creo que a veces sí es necesario intervenir, no de una manera para dividir, sino para poder unificar. Y actividad en casa, creo que es una actividad personal de cada uno de nosotros. Dice que esta semana el varón, cada uno de vosotros, identificará una falla o una falta o conducta negativa de un familiar y en un momento privado hablará con caridad, con amor, palabras dulces, buscando juntos una solución sin exhibir ni volver a mencionar el error delante de otros. ¿Por qué? Porque cuando mencionamos el error de alguien más a otra persona y después a otra y después a otra y después a otra, pues ya se hace un chisme, ¿no? Que en realidad eso no ayuda y no beneficia a nadie, al contrario, perjudica el testimonio de otro hermano, de otra persona y también perjudica también nuestro testimonio. ¿Por qué?
porque después cómo quedamos nosotros cuando al final de cuentas no fue eso, sino que muchos hoy en día dicen, le pusimos más de nuestra cosecha. Eso da mucho que ver de nuestra vida personal. Entonces, y de nuestra credibilidad y congruencia en el caminar con el Señor. Pues esta ha sido la escuela, amados hermanos, y les agradezco a cada uno de ustedes por haberse conectado y haberme apoyado. No me di tiempo tampoco de ver el tiempo, se me fue muy rápido estando con ustedes, escuchando también sus comentarios. Y pues de mi parte es todo, hermanos, esperando que lo que hayamos comentado haya sido de bendición para cada uno de vosotros y que, hermanos, nos pongamos a practicar, que le pidamos al Señor que nos dé este fruto y que asimismo podamos mostrarlo hacia los demás, podamos compartirlo y hagamos esa diferencia, que sea algo distintivo de cada uno de nosotros, que ya no seamos el hermano serio, sino que seamos el hermano que tiene caridad, el hermano que muestra caridad y que comparte caridad. Ese es mi comentario hacia cada uno de ustedes, hermanos, les agradezco en gran manera y pues asimismo voy a dejar el lugar. No sé si mi hermano Roberto me apoya, creo que ya no está. Pasa vos, hermano. Adelante, hermano. Pasa vos, mi hermano. Pues de antemano, hermano, le agradecemos, hermano Marcos, que el eterno Dios lo siga bendiciendo. Fue una maravillosa escuela, creo. Muchas gracias. Gracias a Dios. Todos nos llenamos de ese conocimiento y ahora, como bien nos dijo, vamos a practicarlo. Los invito, hermanos, a que hagamos una oración para despedirnos. Le voy a pedir, déjenme por aquí ver a mis hermanos. Sí. Le voy a pedir a mi hermano Carlos Ruiz, si nos puede ayudar con la oración, por favor, hermano. Sí, hermano, claro que sí. Muchas Oremos, gracias, hermano. Oremos, hermanos. Excelentísimo Padre Celestial, que habitas sobre las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Hoy en esta hermosa noche, Padre bendito, te agradecemos primero que nada que nos hayas permitido, Señor, reunirnos, pues este puñado de hijos tuyos, Señor, buscando, Señor, cada día ser mejores y entendiendo, Señor, que la caridad, pues es un amor desinteresado, Señor. Esa solidaridad que tenemos que tener con nuestro prójimo, en nuestra familia, Señor, y con todos nuestros hermanos, sabiendo, Padre bendito, que es incondicional y siempre sin buscar, Señor, un beneficio a cambio. Padre bendito, bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí reunidos y que este tema, Señor, que hemos escudriñado el día de hoy, pues sea para edificación de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, pues en el transcurso de nuestro caminar, Señor, en tu palabra, pues que podamos corregir con esa templanza, Señor, que podamos corregir, bendito Padre Celestial, en privado, Señor, y que podamos ayudar, Señor, por medio de la caridad a todos nuestros hermanos, y sobre todo, Padre bendito, nuestra familia. Te agradecemos esta dicha, Señor, porque esta es una gran bendición, Padre bendito, de que nos permitas, Señor, pues reunirnos, Señor, y poder aprender cada día más de tu palabra. Señor, pues tú conoces a cada uno de nosotros y sabes los que estamos aquí, Señor, pues tenemos hambre, Señor, de crecer espiritualmente, Señor, y poder, Señor, dar esos frutos de tu Espíritu Santo, que sean distintivos en cada uno de nosotros, Señor, pues, Padre bendito, pues es una dicha y una gran bendición. Padre, bendice a todos mis hermanos aquí presentes, a su familia, Señor, y que cada uno de ellos siga creciendo grandemente ese grande amor, Señor, porque sabemos que tu pueblo merece lo mejor. Padre bendito, sin nada más que pedirte, solo es agradecerte, Señor, pero no por los méritos propios, sino por los méritos incontables de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, hermanos. Pues vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Dios, hermanos, agradeciéndoles su tiempo, su dedicación, sacrificio y las aportaciones que hicieron, que los van a escuchar muchos hermanos, los cuales pondrán pues en práctica y el consejo en sus localidades. Dice la bendición de nuestro Dios de la siguiente manera, hermanos. Vamos a escucharla. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vosotros, pasa a Por vosotros, todos, hermanos. hermanos. Pasa a Todos, vosotros. Eliseo. Pasa a vosotros, hermanos. Paz a vos, hermanos.
Pasa vos, pasa vos. Pasa Pasa vosotros. vos, hermano. Pasa vos. Eliseo López, pasa vos. Hermano, Marcos Parga. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermano Julio. Eliseo Pasa Rayas. vos, hermano. Hermano Pedro. Hermano Pedro, pasa vos también. Pasa vos, Pasa Joel. vos, hermano. Hermano Pedro Sánchez. Oh, eso dolió, ya me voy. Pasa vos, hermano.